Hoy vamos a hablar de algo que suena contradictorio, pero funciona, que es cómo reducir tu necesidad de tener sexo, de tener relaciones íntimas, hace que las mujeres te deseen más. Y no es manipulación, es psicología básica del deseo humano. La premisa es simple: cuando dejas de perseguir desesperadamente el sexo, a los ojos de las mujeres te vuelves más atractivo. Cuando cambié mi actitud de necesito acostarme contigo a disfruto de tu compañía y si surge, surge, todas mis parejas empezaron a buscarme a mí. No todas a la vez, sino cada una en su respectivo tiempo. ¿Y por qué funciona esto? Funciona porque el deseo sexual femenino responde a dinámicas psicológicas específicas que la ciencia ha documentado. No se trata de juegos mentales, sino de entender cómo funciona la atracción real. Así que vamos a ver qué dice la evidencia científica acerca de esto y cómo aplicarlo sin convertirte en una persona falsa o en un manipulador. Primero vamos a entender cómo funciona el deseo sexual femenino según la investigación. La sexóloga Emily Nagoski popularizó la diferencia entre deseo espontáneo y deseo reactivo. El deseo espontáneo, como su nombre indica, aparece de la nada. Ves a alguien y ya te quiere acostar con esa persona inmediatamente. Por el contrario, el deseo reactivo surge en respuesta a estímulos, con un contexto adecuado, con una estimulación emocional, con ausencia de presión, etc. Supongo que ya sabrás perfectamente a quién corresponde cada deseo. Estudios demuestran que aproximadamente el 75% de los hombres experimentan un deseo espontáneo, mientras que las mujeres que también tienen este tipo de deseo, el deseo espontáneo, son un 30%. Por tanto, una mayoría de mujeres, un 70%, experimentan un deseo reactivo. Esto significa que para la gran mayoría de mujeres, el deseo sexual no es algo que sientan cuando van caminando por la calle. Surge cuando se sienten seguras, relajadas, conectadas, sin presión y cuando actúas como un hombre. La clave sobre todo está en estos dos últimos que he dicho. Actuar como un hombre y no presionarla va a desatar ese deseo reactivo en ellas. Y cuando actúas desesperado por sexo, estás generando exactamente lo contrario a las condiciones que activan su deseo. Estás creando presión, estás creando expectativa. Eso su cerebro lo detecta y el deseo se apaga como si fuera un interruptor. La investigación sobre el sistema nervioso autónomo lo confirma. El deseo sexual requiere una activación del sistema parasimpático, el estado de descanso y digestión. Y la presión sexual activa el sistema simpático, que es el modo de lucha o huida. Por tanto, neurológicamente son incompatibles. Un estudio de Meston y Bass sobre motivaciones sexuales identificó 237 razones por las que la gente tiene sexo. Y entre las más comunes en mujeres, una razón es sentirse deseada, sin ninguna presión, con espontaneidad, conexión emocional y con ausencia de expectativas. Y cuando tú reduces tu necesidad, eliminas la presión. El contexto se vuelve seguro, su sistema nervioso puede relajarse y paradójicamente su deseo ahí sí tiene espacio para salir. Ojo que esto no significa tener que fingir un desinterés total. Significa que tienes que disfrutar genuinamente de esa interacción sin que todo gire alrededor del sexo. Es la diferencia entre estoy aquí porque me gustas como persona y estoy aquí porque quiero meterme dentro de tus pantalones. Ahora vamos a hablar un poco de la economía conductual aplicada a las relaciones. El principio de escasez es simple y todos los conoceréis. Valoramos más aquello que parece limitado o por lo menos difícil de conseguir. Robert Cialdini lo documentó extensamente en su libro Influencia, la psicología de la persuasión. Lo que está fácilmente disponible se percibe como menos valioso. Cuando actúas como si el sexo fuera tu prioridad número uno, comunicas baja selectividad. Transmites que estás disponible para cualquiera y esto reduce tu valor percibido en el mercado sexual. Puede que no sea justo, puede que no sea romántico, pero es real. Los humanos evaluamos el valor parcialmente por la demanda percibida. Si parece desesperado, el cerebro primitivo automáticamente interpreta que si nadie más te quiere, será por alguna razón. Y ahora un concepto muy importante, la reactancia psicológica. Jack Brem desarrolló esta teoría en los años 60. Básicamente, cuando sentimos que nuestra libertad está amenazada, nos resistimos. Si alguien intenta forzarnos hacia algo, instintivamente vamos a querer lo
lo contrario. Esto aplicado al sexo significa que cuando estás presionando constantemente a una mujer, ella siente que su autonomía sexual está amenazada y por lo tanto su cerebro responde con una resistencia automática. Incluso si inicialmente ya sentía una cierta atracción por ti, esa presión la va a pagar igualmente. Piénsalo así. Cada insinuación sexual, cada comentario fuera de lugar, cada mirada hambrienta es un empujón. Estás literalmente empujándola lejos de ti mientras crees que la estás atrayendo. Y ojo que yo he estado tirando insinuaciones e indirectas sexuales una detrás de otra y que la chica me siga el rollo e incluso me supere. Pero eso es cuando ya tienes un trabajo previo hecho y ya estáis los dos en la misma sintonía. Y por otra parte me pasaba justo lo contrario con mi primera pareja, con la que siempre le estaba mandando indirectas a ver si caía algo, pero como no estábamos conectados, no estábamos en la misma sintonía, sin darme cuenta yo la estaba alejando. Y además cuando no la presiones, inviertes la dinámica. Ella se empezará a preguntar por qué no estás intentando nada, si es que realmente no te gusta, y esta incertidumbre le genera un pensamiento rumiante y por lo tanto va a acabar pensando más en ti. Y pensar más en alguien frecuentemente aumenta la atracción, que este es el efecto de exposición mental. Básicamente le estás dando espacio para que ella te persiga mentalmente. Ahora lo práctico, ¿cómo implementa esto sin fingir? Lo primero es que tienes que tener una vida que realmente te guste. No puedes falsear la abundancia mental. Si tu vida gira alrededor de conseguir sexo, lo vas a acabar transmitiendo en 1000 microseñales. Por tanto, desarrolla otros intereses reales, ya sean hobbies, proyectos, objetivos, amistades. Cuando tu vida realmente te gusta, el sexo es un complemento, no el objetivo principal. Esto no es ninguna estrategia, es desarrollo personal real, pero con ese efecto secundario de hacerte más atractivo. Las personas con vidas interesantes intrínsecamente son más atractivas. El segundo punto es que redefinas el éxito de la interacción. Con esto me refiero a que dejes de medir si cada encuentro termina en sexo o no. Mídelo por si lo pasaste bien, si tuvisteis una buena conversación, si le diste un buen consejo, si ella te lo dio a ti. Cuando el sexo deja de ser ese marcador de éxito, automáticamente vas a eliminar la presión. Esta mentalidad ya sí que empieza a ser más genuina. No estás fingiendo desinterés. Realmente es que estás disfrutando esa interacción por sí misma, independientemente de cómo acabe. El cuarto es que inviertas en tensión sexual, no en súplica. Hay una diferencia enorme entre crear tensión sexual y de rogar por sexo. La tensión es un baile. Hay miradas, roces sutiles, conversaciones con carga erótica, pero siempre con calibración. Nunca es una súplica. Cuando hay tensión, pero no presión, ella puede disfrutar de esa carga sexual sin sentirse amenazada o acorralada. Puede pensar que esa situación es excitante en lugar de pensar de que necesita irse. El quinto punto es que respetes su ritmo. Esto no debería ser una estrategia, sino ética básica, pero tiene el efecto de crear seguridad. Cuando ella siente que verdaderamente respetas su no, su guardia baja y por lo tanto podrás llegar a sentir atracción sin sentir miedo. Muchos hombres dicen que respetan, pero en realidad transmiten frustración o presión de una forma pasivo-agresiva y esto acaba destruyendo la confianza de la chica. El respeto genuino significa que si decide que no quiere hacer nada, seguirás valorándola como persona y no habrá ningún resentimiento. El sexto punto es que seas sexualmente expresivo, pero no necesitado. Puedes comunicar que eres un hombre sexual sin ser desesperado. La diferencia está en el marco. Disfruto del sexo es muy diferente a necesitar que una persona específica se acueste contigo ahora. El primer marco es atractivo porque muestra comodidad, seguridad, y el segundo es un repelente porque muestra dependencia. El séptimo y muy importante es que leas las señales y escales apropiadamente. Cuando ella muestre interés, responde. No finja un desinterés extremo si ella claramente está enviando señales. El objetivo no es jugar a que eres duro de conseguir de una forma artificial, sino que el objetivo es eliminar la desesperación. Si ella te busca, disfrútalo, pero mantén esa actitud de que esto es genial y no la actitud de finalmente he conseguido lo que necesitaba. Por tanto, la ciencia es clara. El deseo femenino responde a contextos seguros, con conexión emocional y ausencia de presión, y la desesperación sexual destruye estas tres anteriores. Y cuando cambias tu actitud de necesito
a disfruto, eliminas la reactancia psicológica que genera esa resistencia, aumentas tu valor percibido por escasez aparente, activas su sistema parasimpático y le darás espacio para explorar su propio deseo. Si quieres conocer los 5 errores más comunes que cometen todos los hombres en la cama, suscríbete gratis en el correo de la descripción porque he hecho una pedazo de clase increíble, así que aprovéchala.